Bien, buenas noches familia, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio, vamos a continuar con el libro de Salmos. Nos toca ver el capítulo número 5. Gracias a Dios estamos en el número 5. Y la verdad es que vamos a ver a David de una manera tan anhelante de buscar y estar ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en David había esa necesidad de hablar con Dios y sobre todo de esperar una respuesta en Dios, como todos los cristianos y los hijos de Dios lo hacemos, ¿verdad? Cuando oramos, presentamos nuestra oración, ¿sí? Pero primero glorificamos a Dios, luego nuestras peticiones, ¿verdad? Le alabamos, le glorificamos, le exaltamos, le reconocemos quién es Él. Así que vamos a ver este estudio que es de mucha bendición a nuestra vida. ¿Sí? Así que vamos a comenzar por los versículos número 1, 2 y 3, pero vamos a orar para iniciar. Bendito Dios y Padre, Señor, a ti sea dada la gloria, la honra, el poder por siempre, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, para podernos guiar en estos estudios, Señor. No hay nadie como tú que nos da el querer como el hacer para poder hacerlo, Señor, y sobre todo presentarnos delante de ti, Señor. Así que gracias, Dios. Nosotros te rogamos, Padre, que el poder de tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, con los escuchas, bendito Padre, y que, Señor, este estudio sea de gran bendición para muchos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, y nos dice, sí, oh Señor, y como título tenemos David por la mañana con Dios. Y hablando de mañana es de muy de mañana con Dios. Así que nos dice el versículo número 1. Oh Señor, óyeme cuando oro. Presta atención a mi gemido. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey, mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Podemos ver la forma en cómo David se dirige a Dios, ¿sí? En donde le dice, oh Señor, reconoce a su Señor, quién es su Dios, quién es su Padre, ¿sí? Hablando de un hijo como David, hablando a su Padre, ¿verdad? Y le dice, te ruego que me escuches, ¿sí? Que pongas atención a mi gemido. Había algo en David, ¿sí? Que él necesitaba la ayuda, la presencia de Dios. Por lo tanto, en David podemos ver un anhelo tan grande de hablar o de estar delante de Dios, pero sobre todo, ¿sí? De que David decía, escucha mi oración, escucha mi gemido, escucha mi grito de auxilio, ¿sí? ¿Por qué? Porque David sabía con quién se estaba dirigiendo, por lo tanto, había una confianza con Dios, ¿sí? En el corazón de David había esta confianza, así que, y esto es algo que nosotros, como hijos de Dios, también debe de haber este tipo de corazón como David. Cuando buscamos a Dios, ¿sí? Anhelamos que Él nos escuche, anhelamos su presencia, ¿sí? Y que debe de haber esa necesidad de estar delante de nuestro Dios Todopoderoso. Pero muchas veces, ¿qué sucede? A veces el trabajo, los gastos en la casa, la presión, es que ya no puedo con estos gastos, ya no puedo con el otro, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua. O muchas veces no tenemos tiempo ni siquiera de orar a nuestro Dios. Muchos son pretextos, ¿verdad? Muchas son necesidades que a veces pasamos, pero eso no quiere decir que no tengamos que buscar a Dios. Como hijos de Dios, nosotros tenemos la necesidad de ir a Él, ¿sí? Y Él nos va a escuchar. Y, como dice David, quedo en espera. Quedo en espera. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Oran y quedamos en espera de la respuesta de nuestro Dios. Así que David oraba anhelantemente delante de Dios. Y realmente este es un aspecto esencial de parte de David. Es una esencia en que en nosotros debe de haber también, es algo que nos debe de identificar con nuestro Dios a través de nuestro espíritu, que es el espíritu de Dios que nos lleva a hacer las cosas que a Dios le agradan, hacer como el orar, como el buscar a Dios de noche, de día,
¿verdad? Orar en todo tiempo, pero hay algo muy importante, esa esencia del que ora delante de Dios, anhela su presencia, anhela el que Dios le escuche. Y si vemos esto, es que muchas veces en la oración estamos tan llenos de peticiones, de quejas, de ya no aguanto esto, ya no aguanto el otro, no aguanto muchas cosas, ya no aguantamos, ¿sí? O incluso nuestros sentimientos, ¿verdad? Es que me siento así, me siento mal emocionalmente, es que no puedo orar así, el estrés, yo no sé cuántos pretextos, bueno, sí sabemos, hay muchos y miles de pretextos que ponemos delante de Dios para no orar, ¿sí? Y tal vez nunca nos enfocamos conscientemente en Dios. Cuando oramos no nos enfocamos en Dios, sino, o tal vez ni llegamos a sentir su presencia, ¿sí? Y nunca nos enfocamos de una manera consciente, ¿sí? De lo que estoy haciendo delante de su presencia, porque eso es lo que vamos a buscar, sentir su presencia. ¿Sí? David era un gran hombre de oración, sí era un gran hombre de oración, porque lo vemos en todos los salmos, la manera en cómo oraba David, ¿sí? Porque en el tiempo de oración estaba enfocado en su Padre, en el Dios Todopoderoso, en el cual David espera su respuesta. Ahora, yo te hago una pregunta, ¿tú tomas tiempo para presentarte, glorificar a Dios primero, o llegas y descargas todos tus pesares? Es que necesito esto, Señor, es que ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mis hijos, es que mis hijos son muy groseros, es de que esto, el otro. Mira, si de algo Dios que nos enseña en su palabra es que Él conoce nuestras necesidades, pero nosotros no vamos a Él. Muchas veces que queremos tomar a Dios como una varita mágica y transformar las cosas, que las cosas marchen bien. Pero si eso sucediera, no, menos vamos a orar, menos oraríamos. Sin en cambio, la necesidad de estar delante de Dios es para glorificarle. Para eso fuimos creados, para glorificarle, para exaltarle con nuestra vida, con nuestros hechos, y de una manera, que tengamos una esencia especial delante de Él y que Él pueda identificarnos como sus hijos. Entonces esperaremos una respuesta de parte de Dios. Hemos visto muchas oraciones en las cuales, gracias a su misericordia, a su amor, lo ha hecho Dios. Y si nos ha traído, veíamos en un estudio pasado, decía David, si has tenido misericordia anteriormente y me has traído hasta aquí, ¿por qué no tendrás misericordia ahora? ¿Verdad? Dios lo va a hacer. Así que tengamos mucho cuidado y la necesidad que nosotros tenemos o tengamos, primero glorifiquemos a Dios para reconocerle que solo en Él podemos esperar una respuesta que Él nos va a dar. Por ejemplo, para que una oración pueda ser verdaderamente para Dios o eficiente, ¿sí? Debe de haber un enfoque consciente, algo natural que debe de brotar de nuestros corazones, algo definido hacia Dios cuando oramos. Debemos de tener en cuenta de una manera vivida, es decir, tener ya la experiencia, ¿sí? De cuando oramos a Dios. Dios está inclinando hacia nosotros, está poniendo atención, ¿sí? Nos está escuchando y mientras oramos, eso es algo muy hermoso, porque no nada más estás hablando al aire, no nada más estás lanzando palabras al aire, sino Dios está atento a tu oración, a tu corazón, cómo le glorificas y luego cuáles son tus peticiones. Pero hay un orden y esto David nos los enseña al principio. Así que la forma correcta de comenzar tu oración, así como decía David, de mañana oirás mi voz. De mañana, ¿a qué horas te levantas a orar? ¿A qué horas te levantas? Muchas veces ya es tarde, ya se me hizo tarde, ya me voy al trabajo, ¿sí? O los que trabajan en casa ya se les hizo tarde, no oran, ¿sí? Por ejemplo, vemos a David hizo fijó un punto para orar, fijó una hora para orar. Hizo esto porque quería honrar a Dios, ¿sí? Al comienzo de su día. Y el comienzo de un día, 6, 5, 4 de la mañana, ¿a qué hora te levantas a orar? ¿Sí? Cuando nosotros oramos de mañana, de madrugada, de muy temprano, ¿sí? Hay una paz
espiritual en donde hay como una conexión entre tú y Dios. Y te concentras tanto que casi escuchas cómo Dios te está dando la respuesta, te está dando la salida. ¿Sí? Pones el día en las manos de Dios, pones a tu familia, a la familia de Dios, a los enfermos, a los necesitados, ¿sí? Pero muy de mañana. Hizo esto porque quería honrar a Dios, y es que es cuando comienza su día David, y preparar su corazón para todo un día dedicado a Dios, todo un día dedicado a Dios. Por lo tanto, ese es el primer tiempo para relacionarse con Dios. ¿Sí? 1 hora en la mañana, déjame decirte que vale por 2 en la tarde, porque en la tarde ya no es lo mismo, no te concentras, hay mucho ruido, los niños, la familia, la televisión, o tienes que hacer otras muchas cosas, ¿no? Otro ejemplo es que David oraba de muy temprano, de madrugada. ¿Y sabes cuáles eran sus palabras? Y vemos en varios salmos, no los vamos a ver, pero tan solo en partes de unos versículos nos dice David en la manera en que oraba de madrugada y decía, te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Solo tú, Dios mío, me proteges con tu escudo. Mi Dios, solo tú puedes salvarme. Mi escudo está en Dios. ¿Te das cuenta de la forma en que cómo David usa las palabras para glorificar, para reconocer quién es su Dios y quién le guarda la vida a David? ¿Sí? Recordemos que para este tiempo David aparentemente estaba solo, mucha gente le había traicionado, ¿sí? Dormía ahí con ellos, pero Dios le guardaba la vida a David. Por lo tanto, David oraba de madrugada. Por lo tanto, dice David, se presenta por la mañana delante de Dios, ora y queda en espera, dice David. David nos enseña lo que debemos de hacer antes y después de orar. Y es que esto es algo que debemos de estar haciendo. Y antes que otra cosa debemos presentar nuestra oración. Es decir, después de orar, debemos esperar con fe y expectativa de una respuesta de parte de Dios, creyendo, ¿sí?, en realidad que Dios contestará nuestra oración. Dios contestará nuestra oración. ¿Sí? Nunca dudemos de nuestro Dios, porque el que hace las cosas es Él. Nosotros oramos y confiamos y creemos que Él las va a hacer conforme su voluntad, no como nosotros querramos. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo muy práctico, es como cuando vas a la consulta con el médico y te dice, sí, estás enfermo, tienes una bacteria, para esto pues hay que hacerte un estudio. Y antes de que vayas tú al laboratorio a hacer el estudio, ¿qué haces? Oras, ¿no? Y le pides a Dios, Señor, en tus manos pongo mi vida, límpiame de esta bacteria, ¿sí? Tú glorificas a Dios con tu corazón, ¿sí? Y luego esperas el resultado, y el cual sea es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque nosotros, si por nosotros fuera, nosotros pudiéramos cambiar muchas cosas, pero no es así. El que hace las cosas es Dios. Por lo tanto, confiamos en Él, ¿sí? Y cómo confiamos en Él o después de orar, le estamos glorificando y estamos creyendo conscientemente que Él hará su voluntad en nuestra vida, ¿sí? O cuando, por ejemplo, también cuando plantas una semilla de calabaza, le pones agua todos los días, la abonas, esperas el fruto, ¿verdad? Quedas en espera de un fruto que dé. ¿Para qué? Para que ese fruto te lo puedas comer y saborearlo. Entonces viene la paciencia. Tienes paciencia, debes de ser paciente, y es lo más importante, y esperar. ¿Sí? Lo mismo pasa con Dios. Cuando oramos, esperamos en su respuesta pacientemente. Pacientemente esperamos la respuesta de Dios, porque en Él están todas las respuestas que nosotros necesitamos. Pero debe de haber ese anhelo de buscar a Dios todos los días de nuestra vida y glorificarle, exaltarle, reconocerle conscientemente, teniendo esa esencia ya de una relación con Él, ¿sí? Y entonces Él obrará en tu vida. Así que ahora vamos a ver un contraste entre el malo y el piadoso, el malo o el hijo de Dios. Y dice en el versículo 4 al 8, nos dice, oh Dios, la maldad no te agrada,
No puedes tolerar los pecados de los malvados, por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo, destruirás a todos los que dicen mentira. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Vemos la forma en cómo David se dirige con Dios, ¿verdad? Y reconoce y sabe que a Dios no le gusta la maldad. Dios aborrece la maldad, los asesinos y todo el pecado. Por lo tanto, Dios no se complace de la maldad. Dios no se complace de la maldad. Eso es algo muy importante que debemos de saber, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver por qué. Así que David medita en el carácter de Dios, ¿sí? Y es que es importante ver que nuestras acciones son importantes delante de Dios. Porque Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad y debemos nosotros, muchas veces hemos hablado, hacernos como un escáner en nuestro corazón, en nuestra mente. Si estamos actuando como hijos de Dios, estamos mostrándonos como aquellas personas que hacen iniquidad, son personas malas, ¿sí? Entonces, Dios aborrece esto, nuestras acciones, ¿sí? Muchas veces muestran lo contrario a lo que nosotros podemos hablar o decir, ¿sí? Muchas veces nos podemos comportar como hijos de Dios, pero estando con los amigos o cuando crees que nadie de la iglesia te ve, nos transformamos y somos otras personas. Así que ten mucho cuidado. Por ejemplo, los pecados de los malvados, de los orgullosos, Dios aborrece, ¿sí? Esto Dios lo aborrece, ¿sí? Lo que hace el malo, ¿sí? Por ejemplo, muchos pueden estar ante su presencia, ¿sí? Y tales pueden ser hasta los que hablan mentiras, pero Dios conoce su corazón. No puede haber tal vez que Dios deteste a los asesinos y a los engañadores, ¿sí? Muchas veces lo que Dios busca es que estas personas se arrepientan, ¿sí? Pidan perdón y busquen un camino, y su oración tiene que ser, como decía David, allana tu camino para que yo lo siga, ¿sí? Debe de haber esta intención, pero Dios aborrece esto, aborrece las acciones malas porque incluso perjudican a otras personas, ¿sí? Por lo tanto, mientras David se acercaba a Dios, se percató más de la santidad de nuestro Dios y asimismo del pecado del hombre. Y es que cuando estás delante de Dios, Dios es un Dios santo, ¿sí? No hay pecado en él, no hay mancha en él. Por lo tanto, aquí vemos cómo David se penetraba más en la oración, se concentraba más en la oración, dado el caso que dice que se percató más de la santidad de Dios y del pecado del hombre, incluso de su mismo pecado de David. Esta es una buena manera para que nosotros meditemos y nos observemos qué hay en nuestro corazón, qué también estamos orando. ¿Estamos concentrándonos en quién es Dios? ¿O solo glorificamos a Dios porque es algo que repito todos los días? ¿Sí? O le pongo mis peticiones y a veces cuando Dios me responde ni siquiera soy agradecido con Dios. ¿Sí? Ahora, mientras oras, ¿realmente te acercas a Dios? Es decir, ¿lo buscas con todo tu corazón, con toda tu mente, o simplemente estás articulando palabras al aire, sin sentido muchas veces? Y oras y recuerdas que oraste y ya se te olvidó. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de lo que estamos orando o muchas veces pidiendo a Dios. Gracias a Dios tenemos el Espíritu, dice que intercede con gemidos indecibles porque no sabemos pedir. ¿Sí? Si estás, cuando oras y te estás acercando a Dios, entonces esto te hará muy sensible y te darás cuenta de tu pecado. Dios te va a mostrar tu pecado, ya que es inevitable, pues el Dios al cual le estás orando es Dios, es un Dios santo, es un Dios santo, 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 que merece, que en Él está toda la gloria. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta de nuestro pecado. ¿Sí? Por ejemplo, algo que también David
decía que por la abundancia de la misericordia entrará a la casa de Dios, por la misericordia. Y es que esto es real, esta es la confianza de David. No es el que es justo o no, o que él fuera justo o no, y los demás pecadores, o sea, no es así, sino únicamente en su fundamento para dicha confianza es la que misericordia de Dios, no es por lo que hagamos, ¿sí? Es decir, no es por obras, sino simplemente la misericordia de Dios, únicamente el amor de Dios. Así que David decía, ¿no? Por esta razón, vemos que David ora a Dios por esta razón y dice, adoraré hacia a tus templos santo con tu temor. La adoración de David no estaba basada en sus sentimientos, sino en una reverencia hacia un Dios justo y verdadero, una reverencia de un Dios justo y verdadero, reconociendo David a quién estaba siendo dirigida su oración. Y es algo que nosotros también debe de existir hoy en la actualidad, una reverencia y un reconocimiento al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre, y en su misericordia Él hará las cosas, por su misericordia. Por eso es que debe de haber esa confianza en nosotros. Ahora, vemos también en David una dependencia y humildad delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice, necesita a Dios, endereza delante de mí tu camino, le dice David. Y esto refleja la constante dependencia de David hacia Dios, algo que en nosotros como hijos de Dios tiene que estar sucediendo. Debemos estar pidiendo dirección, que nos pongan el camino correcto. Si tienes problemas, tal vez como hijo con tus padres, ora a Dios. Pídele a Dios que te dirija, que ponga las palabras correctas para que te dirijas bien hacia tus padres, o nosotros como padres también. ¿Sí? La oración es esencial en la vida del cristiano. ¿Y en dónde inicia? En nuestra casa, en el hogar, ahí es donde inicia. Así que David necesita que Dios le dirija y que haga el camino derecho. ¿Sí? Y vemos entonces el contraste de David entre los impíos o las personas malas y los piadosos con humildad, ¿sí? Y él sabe que únicamente es el poder de Dios y su obra que podemos, en donde nos podemos mantener, ¿sí? Alejado del camino de las personas malas. ¿Sí? Es el poder de Dios, es la obra de Dios quien nos guarda. Muchas veces no queremos cuando Dios nos aparta de aquellas personas que son malas, incluso a veces nos enojamos, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó el otro? Sé consciente y recapacita. Dios sabe lo que hace, ¿sí? Dios no quiere que sus hijos se manchen, nos estemos contaminando con aquellas personas que hacen iniquidad, ¿sí? Así que los enemigos de David también vemos que hablan mentiras, calumnian a David. Por lo tanto, en el versículo 9 y 10 nos dice, mis enemigos no pueden decir verdad, sus deseos son más profundos, sus deseos más profundos son destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh Dios, declara a los culpables y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de sus muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. ¿Te das cuenta? Esto es lo que sucede, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora, porque es lo que David dice, en la boca de ellos no hay sinceridad, no hay verdad, pura mentira. David se enfoca en lo que estas personas malas dicen como evidencia de su propia maldad, de estas personas. Pero David sabía y estaba consciente de lo que Jesús dijo ahí en Mateo 12:34, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Lo que hay en nosotros, si hay maldad, vamos a hablar maldad. Si nos mostramos espiritualmente, vamos a hablar palabras de vida, ¿sí? Así como nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, Dios conoce nuestro corazón, completamente lo conoce. Nuestra bondad o maldad, pues, también puede ser, tarde o temprano se mostrará
con nuestros hechos, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ser con los demás o en la calle, incluso manejando, ¿verdad? Luego te rebelas y ya te quieres sacar de onda. Debemos de tener cuidado. Dios nos conoce, Dios nos ve. Si piensas que nadie te está viendo, Dios es el primero que te ve cómo son tus acciones. Por ejemplo, si te estás alimentando de la palabra de Dios, de los estudios, y no falta los domingos, entonces hablarás ¿qué? Verdad. Hablarás un testimonio de Cristo, un evangelio de salvación. Eso es lo que hablarás, la verdad, que es la palabra de Dios. Y no hablarás falso testimonio de tu prójimo o de las personas por amor a ellas, ¿sí? Porque Dios conoce tu corazón y sabe lo que hay en él. A Dios no lo engañamos, por lo que es mejor orar por los que nos quieren hacer daño. Es mejor estar orando por ellos. David sintió estas palabras tal vez agresivas, estas mentiras en contra de él, pero su oración nos muestra algo bueno, que algo bueno salió de los ataques del enemigo. Y es que, por ejemplo, así que los enemigos de David le obligaron a orar más fervientemente por ellos. ¿Te das cuenta? Esto es lo que nos enseña. En vez de debatir, de discutir, de pelear, ora por ellos, por los que te persiguen, dice la palabra de Dios. Por los que te maldicen, bendícelos, ¿sí? Y en ocasiones, o la idea o el punto final es que se conviertan en tus mejores amigos, atraerlos a Dios. Dice la palabra de Dios, es mejor que ellos se hagan a ti que tú a ellos. Y entonces serán amigos y los llevarás delante de Dios. Es mejor ganarlos por medio de la oración que perderlos porque te ofendieron o porque no te gustó lo que te dijo o ya te insultó, ya no voy a orar por esta persona, ¿no? Debemos de tener mucho cuidado. Su lengua dice que hablan lisonjas, ¿sí? Y este tiene un significado. Esta es una alabanza exagerada y generalmente interesada que hace una persona para conseguir un favor o ganar la voluntad de la otra persona. Por ejemplo, puede ser con sus lisonjas consiguió un aumento de sueldo, ¿no? Muchas veces podemos ser barberos con otra persona, pero con un propósito. Tal vez muchos quieren hacerte daño y esperan el momento de hacerlo, pero debemos de tener cuidado. Por eso es importante orar. Jóvenes, oren por sus amigos, ¿sí? Padres, oren por sus hijos, ¿sí? Orar por las personas adultas, por nuestros niños, enseñarles la palabra de Dios y que ellos también aprendan y conozcan que hay un Dios verdadero. Así como lo vemos cada sábado de Familia Kids con los niños, ellos están aprendiendo. Siempre ten cuidado de aquellas personas que te alaban, ¿sí? O te echan flores, como dicen por ahí, ¿sí? Pero hay un fin oculto detrás de ellos, sobre todo para hacerte daño o hacerte quedar mal delante de los demás. Por eso David dice, caigan por mis consejos. Es decir, David ora para que estas personas malas lleguen a su final merecido. Si ellas no cambian su manera de ser, entonces dice que caigan en su propio mal merecido. Como rebeldes en contra de Dios, ellos se merecen la sentencia de ser ¿qué? Culpables. Por ejemplo, hay un dicho que dice, el pez por su propia boca muere. ¿Sí? Nos damos cuenta. Así que esto nos enseña que no debemos de hablar mal de nuestros líderes, ¿sí? De nuestro pastor, ¿sí? Como para hacerlos quedar mal. Y más si sabemos que no es así. Muchas veces queremos, o hay gente que quiera calumniar a los líderes o hablan atrás de ellos, y Dios los escucha. Por eso ahí es donde nos damos cuenta qué hay en nuestro corazón. Y aquí lo vemos. David se da cuenta de lo que hay en el corazón de estas personas. Es lo que habló su boca, mentiras, ¿sí? Por eso Dios aborrece esto, la mentira. Así que recuerda que lo que abunda en tu corazón es lo que va a hablar tu boca.
delante de esa persona o detrás de esa persona. Y los demás se van a dar cuenta que es lo peor. Así que versículo 11 y 12 nos dice, pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría. Pues tú los bendices, tú bendices a los justos. Oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Pero alégrense todos los que en ti confían. Alégrate. Si no confías en Dios, yo te invito a que confíes en Él. Es un Dios que te va a traer bendición a tu vida. Le vas a conocer, vas a caminar con Él de la mano. Vas a descubrir por medio de su palabra que vas a tener y puedes tener una vida eterna en donde Dios puede transformar tu corazón. Tendrás una relación con Él para siempre, por toda una eternidad. Así que los justos son hechos justos por sus palabras, por sus hechos, por sus acciones, por sus actitudes. Ahora, naturalmente por la palabra de Dios en Cristo Jesús. Los justos son aquellos que confían en el Señor, ¿sí? Aman su nombre y hacen su voluntad. Estas son las acciones que reflejan a las personas justas. Y lo vemos en David, un hombre justo. En los justos también vemos justicia y es evidente en sus palabras y en sus hechos. Los justos se alegran, andan felices, dan voces de júbilo y se regocijan en su Señor. Solamente en su Señor se refugian. Por ejemplo, algunos cristianos son personas como las velas encendidas, ¿verdad? Dan mucha luz, ¿sí? Y entonces esto refleja que son serviciales a su familia, a la familia de Dios, y están atentos. Y pastor, ¿ahora qué más hago? ¿Hace falta esto? ¿Lo puedo traer? Sí, tráelo. ¿Sí? Ese tipo de cristianos, de hijos de Dios, muestran sus acciones porque vemos la voluntad de Dios en ellos, porque ellos buscan hacer la voluntad. Buscamos estar contentos y felices con nuestro Dios. Como hijos de Dios debemos de ser cristianos que cantamos alabanza en la iglesia, en la reunión, en casa, en tu coche, ¿sí? O pones ya las norteñas a todo lo que da, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Así que también somos los que confían en su amor, ¿sí? Porque estamos siempre alegres mientras Dios nos guarda y nos bendice con todos los que amamos, ¿verdad? Y nos aman también. Hay mucha gente que nos ama, mucha gente que te ama. Esa es una bendición de Dios. Ahora, ¿sabes cuál es la bendición de Dios? Hay muchas bendiciones de Dios, pero aquí es el que Él es nuestro escudo contra aquellos que quieren hacernos daño. Así que no dejes de orar. Yo te invito a que estés buscando a Dios, buscando la presencia de Dios, así como David, con un anhelo, con una necesidad, en donde tu esencia sea el buscar a Dios, en donde los demás te digan, estás feliz y contento. Sí, porque mi Dios es el Todopoderoso, es mi amigo, es mi Padre. A Él le busco, Él me guarda, Él es mi escudo. ¿Sí? Por lo tanto, ora por tu familia, por la familia de Dios y por los que te persiguen o los que quieren hacerte daño. Amén. Así que recuerda glorificar siempre a Dios con todo tu corazón primero y luego tus peticiones. Así que dale like a este video, compártelo en tu muro, ¿sí? Para que muchos otros también sean bendecidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque solo por ello estamos aquí, Señor, hablando tu palabra, Señor. Gracias al poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva a hacer las cosas que a ti te agradan, Señor, que es tu voluntad, Señor. Así que te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo, los días miércoles estamos con Segunda de Reyes, 8:30, los días jueves, la serie de Salmos, no te lo pierdas, el próximo capítulo, Salmo 6, y el día viernes estamos con Desafío del Amor, no te lo pierdas, 8:30, sábado estamos a las 12, Familia Kids, y el sábado 8:30 tenemos las crónicas, ¿sí? Primera de Crónicas, así que el domingo nos estamos viendo en casa, familia de Dios, que Dios les bendiga, no faltes.